Hola, ¿qué tal? Soy Paola Grisel Hernández Castillo, cirujano dentista, y en esta ocasión les vengo a platicar acerca de los métodos radiográficos que utilizamos al momento de la clínica y antes de la clínica para poder llegar a un diagnóstico. Estos métodos radiográficos intraorales pues son herramientas básicas insustituibles en el área de la odontología, ya que por ella podemos llegar a un diagnóstico más certero, y estos siempre van a ser un auxiliar de enorme valor para el clínico al momento de realizar cualquier diagnóstico. Esto ya sea por la vía convencional, que hasta ahorita más conocida, que es la radiografía, la película radiográfica, o bien ya ahorita ya se están utilizando a otros métodos más sofisticados como el uso de radiovisógrafo, que nos da una imagen pues más amplia y con mayor definición. Entonces estos métodos radiográficos nos van a servir mucho al momento de nosotros realizar nuestro diagnóstico, y por lo tanto nos van a acercar a un plan de tratamiento más certero. Podemos nosotros recurrir a tres tipos de imágenes cuando estamos haciendo nuestro diagnóstico de nuestro plan de tratamiento. Como odontólogos de práctica general, inmediatamente nosotros podemos obtener una imagen periapical, una imagen interproximal o bien una oclusal. En este caso yo les voy a platicar cómo obtener una imagen periapical y una imagen interproximal, que son las radiografías más utilizadas en el ámbito de la odontología. Dentro de las radiografías periapicales, estas nos van a servir para la detección de patologías periapicales, también para la detección de caries, para tratamientos endodónticos, para la evaluación periodontal, también para evaluar el tamaño, la forma y el número de las raíces que se presentan en nuestro paciente. Y en algunos casos también nos va a permitir observar el tamaño de fracturas o bien cualquier traumatismo que se presente en el área dental y estructuras adyacentes. Para poder obtener una imagen periapical existen dos maneras: la técnica de bisectriz y la técnica de paralelismo. En este caso vamos a ver cómo se obtiene por medio de la técnica de bisectriz. Esta técnica se basa en la regla isométrica, donde nos dice que dos triángulos son iguales si tienen dos ángulos iguales y comparten un lado entre ellos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a formar dos triángulos, ¿sí?, con el eje longitudinal del diente, como se aprecia en esta imagen, y el borde mayor de la película, ¿sí? Se va a formar un ángulo, el cual se va a dividir en partes iguales por medio de una línea imaginaria, la cual le vamos a llamar bisectriz, ¿sí? La película la vamos a colocar en la superficie palatina o bien lingual. El ángulo que se va a formar va a ser con el eje longitudinal del diente y el borde mayor de la película. Ese ángulo se va a dividir por una línea imaginaria, la cual va a ser nuestra bisectriz. La película la vamos a colocar en la superficie palatina o lingual, dependiendo del caso, si es una radiografía superior o una radiografía de la zona de inferiores. Este eje mayor de la película se va a unir con el eje longitudinal del diente, y nuestro haz principal del rayo se va a dirigir perpendicular a la bisectriz que va a dividir este ángulo, formado por el eje longitudinal del diente y el borde o eje mayor de la película. ¿Qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta al momento de tomar una radiografía para obtener la mayor fidelidad de la imagen? Primero, la posición del paciente, una buena angulación vertical, la posición de la película y la angulación horizontal. Vamos a hablar de cada una de ellas, pero es importante considerar, antes de tomar nuestra radiografía, preparar el área con todas las barreras de control de infecciones,
Colocar al paciente de manera cómoda en la silla o dependiendo el área donde lo vayamos a colocar, se tiene que sentir cómodo. Debe de estar la cabeza del paciente apoyada. Debemos de pedirle también al paciente que debe de retirarse cualquier artefacto como lentes o cualquier arete abultado o aparato que pueda interferir al momento de tomar nuestra radiografía para que no interfiera en la imagen. También debemos de ajustar el sillón a una altura cómoda para nosotros como operadores. Debemos de colocar nuestro mandil de plomo, tanto el operador como el paciente. Y debemos también informar al paciente cuántas radiografías y cómo va a ser el procedimiento para que le sea más fácil, más cómodo y pueda cooperar de la mejor manera. La posición del paciente, va a estar colocado de forma recta. Es importante aquí tomar en cuenta la línea Camper, ¿sí? Recordemos que esa es la línea que va del trago a el ala externa de la nariz. El plano Camper siempre tiene que estar paralelo al piso, para que las angulaciones sean las correctas y podamos tomar una buena imagen. En el caso de los inferiores, le vamos a pedir al paciente que levante un poco la cabeza, que la lleve hacia atrás, para que el plano oclusal quede paralelo al piso. En cuanto a la angulación vertical, esta tabla nos marca referencias de cómo debe de ser la angulación en cuanto al cono o en cuanto a la cabeza del aparato. Hay varias tablas, pero en promedio estas son las angulaciones que se utilizan. Hay varios autores que nos marcan diferentes angulaciones, pero esta tabla es un compendio de los promedios que se utilizan. Básicamente nos estamos refiriendo, cuando hablamos de una angulación vertical, a la colocación del tubo y la dirección del rayo central. Esta va a ser dividida en ángulos positivos para dientes superiores y ángulos negativos en el caso de los dientes inferiores. ¿Qué puntos de referencia vamos a utilizar? En el caso de los caninos, el ala externa de la nariz, canino superior. En el caso de los molares, va a ser el canto externo del ojo o la comisura ocular. En el caso de los premolares, la línea pupilar. Y ya en el caso de los anteriores, la punta de la nariz sin pasar de nación. Nuestro cono tiene que quedar entre estos dos puntos, nación y punta de la nariz. En el caso de los inferiores, son los mismos puntos de referencia, pero ya altura mandibular. Solamente en el caso de los anteriores, pues va a ser en la punta del mentón. Es lo único que cambia, pero todo lo demás de caninos, molares y premolares va a ser exactamente a la misma altura, solamente en el área mandibular. Esta es otra imagen de cuáles son los puntos de referencia, tomando en cuenta el plano oclusal y el plano Camper, y con los puntos de referencia que acabo de nombrar, pues nos dan estas coordenadas para anteriores superiores, ¿sí? Caninos, premolares y molares. Una vista lateral de cómo serían estos puntos de referencia o estas coordenadas una vez que ubiquemos esos puntos y el plano de Camper y el plano oclusal. En el caso de los aparatos de rayos X portátiles, como estos no tienen una angulación en la cual nosotros nos podamos basar o podamos tomar de referencia, podemos utilizar nuestra mano de tal suerte que nos sirva como referencia. Esta tal vez no sea exacta, pero nos va a aproximar a una angulación un poquito más certera. O bien nos va a permitir guiarnos al momento de tomar la radiografía. ¿Cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer al momento de la angulación vertical? Hay dos errores, que es el elongamiento y
el escorzamiento. El elongamiento es cuando le damos una angulación disminuida, o bien que no le pedimos al paciente, no tomamos en cuenta el plano oclusal o plano de Camper, y solamente tomamos en cuenta acomodar bien el cono, pero no tomamos en cuenta la posición del paciente. Igual sucede en el caso de la angulación aumentada. Esto nos va a dar una imagen escorzada, una imagen disminuida, y por lo tanto esto pues va a diferir mucho entre la realidad del paciente o las dimensiones del paciente y lo que nosotros estamos viendo en la radiografía. Eso es como lo vamos a ver ya en la radiografía. Es el mismo paciente, misma área, pero diferentes angulaciones. Una es con angulación disminuida y la otra es una angulación aumentada que nos da un escorzamiento, una imagen más pequeña. En cuanto a la angulación horizontal, esta es un poquito más sencilla, ya que esto se trata solamente de dirigir el haz principal entre las caras proximales. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar el traslape. Básicamente, tenemos que evitar esto, el traslape que, como se muestra en esta diapositiva. El haz principal de los rayos X tiene que pasar entre las caras interproximales, si no, va a salir como en la primera imagen. ¿Sí? Van a salir esas sombras radiopacas entre las caras interproximales. Si llega a salir eso, quiere decir que nuestra angulación horizontal no es la correcta y hay que repetir nuestra imagen. Igual aquí se presenta mismo paciente, misma área, pero con diferente angulación horizontal. Una es una angulación correcta y la otra, y ahí se alcanza a observar el traslape en las áreas interproximales. En cuanto a la posición de la película, esta va a variar dependiendo si estamos hablando de dientes anteriores o bien de dientes posteriores. ¿Sí? Es la misma para superior e inferior, solamente aquí cambia si es área anterior o área posterior. Siempre hay que tomar en cuenta que el punto identificador se tiene que poner hacia oclusal o hacia incisal, dependiendo el caso. Por ejemplo, en los anteriores va hacia incisal, en posteriores hacia oclusal. ¿Sí? El eje mayor siempre es el que nos va a marcar si es horizontal o si es vertical. En cuanto a la colocación de la película, esta puede variar en el área de caninos, ya que el canino, al tener la raíz más larga de todos los dientes, pues obviamente va a haber casos en los que no nos va a ser suficiente el borde mayor de la película. Entonces, aquí lo podemos acomodar de tal manera que darle cierta inclinación para que pueda salir completa nuestra raíz, como en este caso, ¿sí? Siempre es importante dejar un espacio aproximadamente de 2 a 3 milímetros sobre el borde, como en este caso, en esta diapositiva, que se alcanza a observar un poco el borde hacia incisal o hacia oclusal, por ejemplo aquí en el área de premolares, 2 o 3 milímetros. En la zona posterior hay veces que no se puede acomodar o meter toda la película. Ahí se deja casi siempre 3 milímetros afuera. Y también hay que pedirle al paciente que al momento de que la detenga no hacer presión. Es suficiente con agarrarla, nada más la va a detener, la va a sostener para que no se caiga la película. Hay pacientes que presionan mucho y eso va a interferir en nuestra imagen. En cuanto a los anteriores superiores, una angulación promedio de 40 grados positivos. Esta la vamos a colocar en el área palatina, ¿sí? Con la cara activa, esta va a hacer contacto en el borde incisal, la cara activa de nuestra película, ¿sí? Vamos a pedirle al paciente que sujete la película y vamos a acomodar nuestro cono en nuestra coordenada que se hace en la punta nasal.
En el canino superior es una angulación promedio de 45 grados positivo. Aquí es importante que esta angulación puede variar más menos 5 grados, ¿sí? Todo depende, recuerden que todo depende del caso, todo depende de la posición del paciente, la posición y la altura del sillón, ¿sí? Y también el aparato, el cono, ¿sí? Recuerden que aquí podemos tener una variante al momento de acomodar la radiografía. Se sugiere que sea vertical, pero la podemos ladear un poco, de tal suerte que salga toda la raíz. En el área de premolares superiores se acomoda para que nos salgan los dos premolares al centro, ¿sí? Y también le vamos a pedir al paciente que sujete con su dedo. Siempre le vamos a pedir al paciente que sujete, pero con la mano del lado contrario que estamos tomando, ¿sí? Y pedirle también tener cuidado que los dedos que sobran, por decirlo de alguna manera, no interfieran entre la película y el haz principal. Para los molares superiores es una angulación promedio de 30 grados positivo y también se coloca de manera horizontal la película. Anteriores e inferiores ya cambia a una posición vertical, ¿sí? Y también vean ahí la posición del paciente. Tenemos que pedirle que eleve su mandíbula para que pueda darnos la angulación tal cual se está marcando ahí, de menos 15 grados entre la bisectriz y el cono. En cuanto al canino inferior, son también 20 grados negativos, ¿sí? Aquí también puede variar la posición. Premolares inferiores, menos 10 grados. Aquí cambia también ya a una posición horizontal. Y aquí puede haber cierta incomodidad para el paciente, ¿sí? Hay que pedirle al paciente 5 segundos, ¿sí? Nada más lo que duramos tomando la radiografía. Hay que pedir la cooperación del paciente. En este caso, estas pueden ser un poquito molestas, tanto premolares como molares inferiores son un poco más molestas para el paciente por el piso de la boca, muchas veces molesta el borde de la película. ¿Cuáles son los errores en el momento de colocar la película? Una película ladeada, eso puede ser porque nosotros no la acomodamos bien, o bien porque el paciente la sostuvo y se la dio un poco. Entonces hay que asegurarnos de que esta quede tal cual nosotros la estamos colocando al momento de que el paciente la sostiene. Poner la cara pasiva, ¿sí? En vez de poner la cara activa, poner la cara pasiva, y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta porque nos sale una imagen más clara, bastante más clara, y se ve en la imagen esas marcas como rueda de carro, que lo llaman algunos autores, ¿sí? Que se alcanza a observar. Esto es por la película de plomo que contiene el paquete radiográfico. La presión digital excesiva, como les comentaba, hay que pedirle al paciente que solamente sostenga la película, no la tiene que presionar, solamente sostenerla, porque si no nos va a salir una imagen distorsionada, como en este caso. El corte de cono es muy común. Esto es porque no alcanzó a llegar la radiación a toda la película, solamente a un área, y se marca la forma del cono. Es por eso que se ve esa forma redonda en la película, es porque está siguiendo la forma del cono. ¿Cuál sería la radiografía periapical ideal? Pues una imagen del mismo tamaño del objeto, sin ningún error de escorzamiento o elongamiento, que va a tener la misma forma, el contorno nítido, con una buena densidad y con
y contraste. Entonces, eso nos va a permitir realizar un buen diagnóstico. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de las radiografías interproximales utilizando la aleta de mordida. Pues la aleta de mordida va a recibir este nombre debido a que el paciente tiene que morder esa aleta para mantener la película en su lugar. ¿Cuál es nuestro objetivo en este caso? Pues radiar solamente las coronas y las áreas cervicales de los dientes, tanto del maxilar y mandíbula, en una sola radiografía. Y con esto vamos a poder valorar las crestas alveolares, las coronas tanto superiores como inferiores, las áreas interproximales y procesos cariosos interproximales que muchas veces no se alcanzan a apreciar en una imagen periapical. ¿Cuál va a ser la técnica? Pues, como ya le había comentado, va a ser por medio de la fabricación de un aditamento que viene siendo una aleta que va a morder el paciente, ¿sí? Con cinta adhesiva. La orientación de la película va a ser en forma horizontal. Se va a colocar justo en el eje horizontal de la cara activa de la película. La aleta siempre va a quedar del lado de la cara activa de la película. La cabeza del paciente la vamos a colocar igual con el plano de camper, que va a tener que quedar paralelo al piso. Y el eje mayor va a quedar horizontal y solamente lo vamos a utilizar en el caso de posteriores. En el caso de anteriores no es muy utilizable, no se utiliza mucho porque se tendría que utilizar por medio del eje mayor y de una forma vertical. Entonces, al momento de pedirle al paciente que ocluya, se distorsiona mucho la imagen. La película se coloca en el piso de la boca entre los dientes y la lengua. Se va a tomar la aleta y al momento de que el paciente va cerrando, nosotros vamos jalando la aleta de tal suerte que la película quede exactamente en medio de las caras, entre las coronas tanto superiores como inferiores. Si nosotros no jalamos suficiente o no le ayudamos al paciente a jalar la aleta, va a ocurrir este error. La película se puede ir hacia abajo o bien hacia arriba y entonces no vamos a poder obtener una imagen completa de las coronas, ya sea superiores o inferiores, o bien de las caras interproximales, y entonces tendríamos que repetir nuestra imagen. En el caso de áreas sedéntulas, nos vamos a auxiliar de un rollo de algodón para que este nos ayude a hacer presión al momento de que el paciente va ocluyendo, y entonces nuestra radiografía no se mueva y quede firme y se pueda radiar las caras interproximales correctamente. ¿Qué vamos a hacer ante la presencia de torus? Pues básicamente esta se va a colocar por el lado lingual del torus y vamos a colocar una aleta más larga. Esta nunca se coloca sobre el torus porque podemos lastimar al paciente. Por eso lo vamos a colocar por el lado lingual del torus. El rayo central lo vamos a dirigir a la zona de la radiografía con una angulación vertical de 10 grados positivos. ¿Sí? Es importante pedirle al paciente que se coloque recto. Por ejemplo, en este caso el paciente está con la cara un poco ladeada. Eso puede interferir al momento de nuestra imagen y nos puede salir distorsionada. ¿Cuáles son los errores más comunes en esta técnica? Pues básicamente el origen pues se comparte muchos con la técnica de bisectriz, que el más común es el traslape, también el cono corto, como ya se los había explicado en las diapositivas anteriores, y también, como ya les había comentado, que no le ayudemos al paciente a jalar la aleta o nosotros no jalemos la aleta correctamente y la radiografía se desacomode, se vaya ya sea hacia los dientes inferiores o a los dientes superiores y nos salga como en la última imagen, ¿sí? Nos va a salir ya sea nada más una parte y las otras coronas no salen en la radiografía.
¿Sí? ¿Cuál es el resultado de esta técnica bien ejecutada? Pues la definición aceptable sin distorsión ni borrosidad. Se van a observar claramente las caras proximales. El plano de oclusión se observa en medio de la imagen. No existe superposición de las superficies en contacto y no va a caber ninguna duda ante un diagnóstico. Si usted tiene dudas al momento de tomar una radiografía, vuélvala a tomar. No se quede con la duda. ¿Por qué? Porque esto le va a acarrear un diagnóstico tal vez que no sea el más acertado. Esto sería todo de mi parte. Espero haber aclarado un poquito las dudas. En dado caso que ustedes tengan alguna duda, hágamela saber. Con mucho gusto le puedo asesorar. Pero si usted tiene dudas al momento de ejecutar su técnica, infórmese. No se quede callado, pregunte, ¿sí? Lo importante es perderle el miedo, pero siempre póngase su chaleco y protéjase de la radiación. Gracias.